lo que hacemos. Cada ser humano nos inspira, en especial aquellos que sueñan, los que ponen a girar su vida, aquellos que ven el mundo con el corazón, los que utilizan más que palabras para decir te quiero, y los que tienen toda una vida de conocimiento para enseñarnos. Desde la década de los 70, hemos trabajado junto a quienes nos demuestran que nada es imposible. La Fundación Saldarriaga Concha nació en el corazón de una familia visionaria con un sueño: mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y las personas mayores, contribuyendo a que se les reconociera un espacio en la sociedad. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 15% de la población vive con algún tipo de discapacidad y el 11,5% tiene más de 60 años. Colombia no está lejos de esa realidad. La labor es gigantesca y por eso somos inversionistas sociales estratégicos. Fortalecemos y generamos capacidades técnicas y de gestión en las organizaciones y las personas con las que trabajamos. Nuestro trabajo de todos estos años se ha enriquecido con las experiencias de personas y organizaciones que comparten nuestros objetivos, con quienes hemos aprendido a ser más eficientes y productivos a la hora de impactar positivamente en la sociedad. En Colombia, según el DANE, solo el 13% de la población con discapacidad accede al sistema educativo. Nosotros queremos llegar al 100% y por eso trabajamos para que los niños, jóvenes y adultos con discapacidad accedan al sistema educativo regular de principio a fin. Esto incluye detectar sus necesidades de manera temprana, así como capacitar y acompañar a instituciones, familias y profesores. El 80% de la población colombiana con discapacidad pertenece a los estratos 1 y 2, y tan solo el 15% se desempeña laboralmente. Esas cifras nos impulsan a propiciar que ellos accedan a oportunidades productivas, mediante el apoyo a los emprendedores, formación para facilitar su ingreso al mercado laboral, y orientando y sensibilizando a las empresas. Fortalecemos a las comunidades de personas con discapacidad y sus familias para que participen en iniciativas que involucren la construcción de políticas públicas mediante el ejercicio de sus derechos y deberes. En Colombia, las personas mayores de 60 años representan el 10,3% del total de la población. Y según las proyecciones, en el año 2020 serán más del 12,5%. Todos estamos envejeciendo, y por eso en la Fundación Saldarriaga Concha buscamos que las personas asuman este proceso y se preparen para llegar a la vejez en las mejores condiciones posibles. Buscamos que las personas mayores se mantengan activas y productivas, en planes de negocio, en el desarrollo rural, uso de nuevas tecnologías y aprovechamiento de espacios sociales y culturales. Fortalecemos a las asociaciones de personas mayores y promovemos su acceso a la justicia y su participación en la construcción de políticas y en la comunidad. Los procesos de inclusión social que adelantamos se complementan con el trabajo de incidencia en la política pública, nacional y local, la gestión del conocimiento y el de movilizar y sensibilizar a la sociedad para transformar su visión sobre estos temas. Hemos entendido que hay un aliado absolutamente vital en este propósito: la sociedad en su conjunto. Por eso, nuestra labor incluye a las familias, la comunidad educativa, los empresarios, la iglesia, la academia, los medios de comunicación y el gobierno local y nacional, entre otros. En la Fundación Saldarriaga Concha nos esforzamos por ejercer un liderazgo transformador y proyectando a la Fundación a un plano nacional e internacional.
Usted puede hacer parte de este cambio para Colombia, convirtiéndose en nuestro aliado con su empresa, organización o como una persona comprometida con una sociedad más humana e incluyente. Lo mejor está por venir, y como nunca antes, creemos que mejorar las condiciones de vida y oportunidades de las personas con discapacidad y las personas mayores es posible. Fundación Saldarriaga Concha. Buenos días. La Fundación Saldarriaga Concha les da la bienvenida a la presentación de la publicación Cultura Política de las Personas Mayores 2004-2010, hacia una ciudadanía activa. Para iniciar este evento le doy la palabra al doctor Carlos Cano, director del Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana. Buenos días a todas y todos los que asisten a esta presentación. Para mí, como director del Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana, es un honor compartir con la Fundación Saldarriaga Concha la presentación de este libro, que creo que es el resultado de una investigación muy sólida, muy estructurada y, por supuesto, con unas proyecciones sociales hacia la política pública especialmente, que creo que van a tener un punto de referencia de gran impacto en nuestra sociedad. Desde luego, quiero felicitar a Natalie Méndez, politóloga al igual que Andrés Casas, politólogo cada uno en sus maestrías diferentes, complementarias, que han hecho una armonía sincrónica para este producto de tan alto valor. Con Andrés personalmente hemos tenido la posibilidad de trabajar durante muchos años, no decir cuántos porque él es muy joven, pero realmente desde hace ya quizás 12 años, Andrés, empezamos con lo que fue el estado del arte, de la política de la vejez y el envejecimiento, y luego tuvimos la posibilidad de trabajar en una propuesta con el Ministerio de la Plataforma de la Propia Política, y no solamente como experto en el tema de la política de vejez y envejecimiento, sino como un ser humano absolutamente lleno de cualidades, hemos logrado trabajar interdisciplinariamente en este aspecto. Luego de leerme tan ameno libro, ¿sí?, puedo llegar a conclusiones bastante favorables en el contexto de lo que ha sido la evolución de la política en nuestra sociedad. Hablar de política participativa hace 15 años era difícilmente entendible. Hoy en día, como resultado de esta investigación, vemos que la participación es posible y que los adultos mayores cada vez tienen más relevancia en la toma de decisiones de un grupo creciente que desde luego cada vez tendrá más impacto en nuestra sociedad, no solamente por su número, sino por su capacidad de tomar decisiones. Es fundamental y para ello es muy interesante también ver en los propios resultados cómo hemos ido cambiando, la cultura de nuestro país ha ido cambiando y nos han dado posibilidades de pasar de un conflicto, por ejemplo, tomando un ejemplo de lo que se presenta, armado, como lo ha sido hace 50 años, hacia la posibilidad del diálogo, de la negociación y de llegar a una solución de nuestros propios problemas con la sola palabra y, por supuesto, con la argumentación. Eso lo muestra el estudio de ustedes. Esos cambios radicales de hace unos años hacia ahora nos llenan de optimismo y, por supuesto, estoy seguro de que este tipo de información, este tipo de investigaciones podrán aportar a la argumentación social de que la política no solamente está dentro de los escritorios, sino que hay que ponerla activa, hay que volverla participativa y por supuesto que el impacto sea real. Yo les invito a todas y cada uno de ustedes a que lo lean, a que lo disfruten y por supuesto a que lo apliquen a sus diferentes áreas del conocimiento. Sin más preámbulos y por supuesto reiterando mi felicitación al grupo de investigadores, a Natalie, a Andrés y a la Fundación Saldarriaga Concha, pues me uno a las felicitaciones de todo el grupo y pues pido un gran aplauso para todos y cada uno de ellos.
Muchas gracias, doctor Cano. A continuación quiero darle la palabra a la doctora Soraya Montoya, directora ejecutiva de la Fundación Saldarriaga Concha. Buenos días a todos y a todas. Es bueno siempre ver las caras amigas, pero nuestro reto mayor es cada vez que vengan más personas y que más personas estén interesadas en este tema. Creo que es el reto que tenemos todos los que estamos acá, es hacer de este tema, que lo he dicho en diferentes espacios, que el tema de envejecimiento y vejez de Colombia sea un tema de todos y cada uno de los colombianos, como lo mismo que ha pasado con el tema de primera infancia, que ya para todas las personas en las diferentes instancias, en los diferentes ministerios, en las alcaldías y en las gobernaciones, por supuesto eso es un tema que es relevante. Con el tema de envejecimiento y vejez tenemos que hacer lo mismo y es una responsabilidad que tenemos cada uno de los que estamos sentados acá. Quiero pues agradecer nuevamente el estar con ustedes en el día de hoy, sobre todo con las personas mayores y con las personas que vamos en ese camino. Agradezco especialmente al doctor Carlos Cano, director del Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana, por siempre brindarnos tan excelente espacio y poder estar en el día de hoy un líder en el tema de envejecimiento y vejez en este país. Las personas mayores representan un grupo muy importante en la sociedad y por eso debemos visibilizarlo y aprovechar su experiencia y sabiduría. Debemos apoyar a esta población en su vejez activa y productiva, lo cual redundará en un bienestar general para toda la población, no solo para ellos, sino para toda la comunidad. En Colombia, como veíamos en el video, el 10.5% de la población es mayor de 60 años, siendo este grupo el que crece a un ritmo más rápido de todas las poblaciones. Estamos solo a 6 años, en el 2020, año en el cual finalizará el bono demográfico, es decir, que la proporción de personas mayores es superior a la población que tiene entre 15 y 60 años. Yo creo que es un reto que el país no se ha dado cuenta de la importancia que tenemos acá en este bono demográfico. Es la oportunidad que tenemos de hacer un país más productivo y mejor para tener unos años después venideros muchísimo más prósperos y con mejor calidad de vida. Cuando uno ve que de las personas mayores de este 10.5%, solo el 27% recibe una pensión, pues ya vemos que la situación es bastante complicada. Y cuando vemos la informalidad que hay en el empleo en Colombia, pues cómo van a ser todas estas generaciones venideras. También un dato que yo oía hace poco que me llenó de preocupación, de las personas que tienen pensión, es decir, como el gasto en educación que hace el país, pongamos es de 27 pesos, por redondear una cifra, 27 pesos. El gasto que hace en pensiones es de 40 pesos, pero esas pensiones se van a una porción muchísimo, a las pensiones más caras y más altas que tiene el país, no a las pensiones básicas de 1 o 2 salarios mínimos. O sea, y eso se cataloga como inversión social. Creo que es en un trabajo que tenemos que meternos fuertemente a ver cómo vamos a asegurar los ingresos y el ahorro para que toda la población pueda acceder a una pensión digna. Y no esa disparidad tan grande, de unos que se están llevando toda la plata de las pensiones, mientras tampoco las están recibiendo. Por tal razón, la Fundación Saldarriaga Concha estamos trabajando estrategias dirigidas a las personas menores de 60 años para que se preparen a lo largo de la vida y así puedan tener una vejez
mucho más activa y digna. Ese es el reto más grande que tenemos. Asimismo, desarrollamos estrategias para que las personas mayores sean reconocidas en la sociedad e incluidas en los diferentes espacios ofrecidos. Buscamos el fortalecimiento de las asociaciones y comunidades que trabajan en la promoción y atención de personas mayores. Acá también voy a contar una anécdota. Hay muchos municipios, o casi todos los municipios, tienen la estampilla para las personas mayores. Y en muchos municipios también es la inversión social más grande. ¿Por qué se hace una estampilla de las personas mayores? Pues lo que tendríamos que ver, y en este estudio es claro, las personas mayores son votantes, pero solamente son utilizadas en el momento de ir a buscar el voto, pero no en el momento de organizarnos y participar y hacer seguimiento a las personas por quien votamos. Por eso en los consejos municipales en todos se ha aprobado, y es una ley que se apruebe la estampilla de la persona mayor, pero en el fondo hay que ver para qué es y cómo se distribuyen esos recursos. Durante el 2012, a través de proyectos de persona mayor, voz propia, participación y acción, se implementó una estrategia de fortalecimiento de asociaciones y grupos de redes de personas mayores en Bogotá y en Chía, que tuvo por objeto brindar herramientas a los participantes para mejorar su gestión organizacional y su incidencia en las diferentes instancias y espacios de participación. Otro ejemplo de trabajo de la Fundación es el fortalecimiento del Consejo de Venerables de Cartagena, organismo que representa a las personas mayores de la ciudad, para que puedan ejercer un proceso de seguimiento y veeduría ciudadana a la implementación de la política pública. Y por eso también tenemos un seguimiento, y estamos acá con la doctora Karen Labrador, que estará en el panel, hacer seguimiento a las políticas públicas de envejecimiento y vejez de los alcaldes y gobernadores de los diferentes municipios del país. Trabajamos en diferentes regiones, en proyectos rurales de generación y sostenibilidad en el ingreso. No hay que olvidar que solo el 5.6% de las personas mayores del campo cuentan con una pensión. Me agrada presentar hoy en día la publicación. En el día de hoy nos sentimos muy orgullosos de presentar Cultura de Política de Personas Mayores en Colombia 2004-2010 hacia una ciudadanía más activa. Y agradezco a los investigadores, a Natalie Méndez, a Andrés Casas, por visibilizar por primera vez en Colombia la relación de las personas mayores de 60 años con la política. Yo creo que es un valor incalculable el que tenemos de este estudio, y un momento coyuntural, y en los diferentes espacios que vamos a tener de participación con los diferentes candidatos. Yo creo que esta debe ser una herramienta que la debemos repartir y buscar que sea realmente, que cuando se pregunte del tema de envejecimiento y vejez no llegue a un tema tangencial de hablar de que si se les va a dar un bono o qué se les va a dar o cómo se van a llevar a votar, sino realmente cómo es la posición y cómo es el liderazgo y la veeduría que pueden tener las personas mayores una vez tengamos elegidos los candidatos. Miren, el momento es muy importante. Por quién van a votar para el Senado y Cámara no es tan irrelevante. Es ahí, porque ahí es donde tenemos que hacer ese seguimiento. ¿Cómo votan los proyectos? ¿Qué proyectos plantean? ¿Cómo hace seguimiento? ¿Cómo hacen control político? Creo que es un momento que con este estudio nosotros vamos a poder dar una herramienta de hacer un seguimiento y de mirar cómo participan y si realmente están activas las personas mayores, y no simplemente es un trabajo de cada 4 años cuando hay elecciones nacionales o elecciones locales. Esperamos que esta publicación sirva para la clase política del país y tome en cuenta a las personas mayores y proponga soluciones efectivas y concretos a temas tales como la seguridad y la sostenibilidad en el ingreso, el acceso a los servicios de salud y la calidad, y muchos otros que afectan la vida de los 5 millones de colombianos mayores de 60 años y de quienes tenemos mucho que aprender y la sociedad no puede hacer a un lado y no los podemos tomar
tangencialmente en un momento, son un pilar de la sociedad. La semana pasada estábamos en las historias, en el libro, en la publicación de las historias de Yo Mayor, y realmente fue muy enriquecedor ver ese espacio donde habían personas mayores, personas jóvenes repartiendo. Acá veo varias caras de las que estuvieron compartiendo sus narraciones, unas orales, otras las lecturas de los cuentos, con un trabajo y una transmisión del saber y de la cultura demasiado importante. En las zonas que estamos nosotros, en las zonas de posconflicto o de construcción de paz, también hemos visto cómo las personas mayores son las primeras que retornan en esas zonas de conflicto, porque son las que tienen desde su sabiduría, su arraigo a la tierra y a sus lugares de orígenes. Y lo más interesante que hay que ver ahí es su sentimiento positivo al contar las historias de construir un mejor país y las historias de reconciliación. Creería yo que desde acá, desde las élites, como llama James Robinson, desde las élites estamos todavía mucho más separados entre víctimas y victimarios, entre derecha e izquierda, entre unos grupos y otros. ¿Sabe qué? En diferentes municipios donde han sufrido todos estos años de conflicto, donde han estado todos los grupos ahí metidos, tienen más capacidad de resiliencia, más capacidad de perdón, más capacidad de soñar y construir un país mejor. ¿Con base en qué? Con base en las personas mayores, que son las que tienen el arraigo y las que transmiten todos estos años y todo este trabajo de la cultura, del conocimiento, del folclore, de lo que han vivido, no solo en los años de conflicto, sino también años anteriores y los años y toda la historia que le transmitieron sus padres, sus abuelos. Creo que ahí tenemos la experiencia más grande de reconciliación y de conocimiento que tiene este país, en las personas mayores, en el sector rural. Ahí tenemos el futuro de la reconciliación de este país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Montoya. A continuación, damos paso a los autores, Andrés Casas y Natalie Méndez, quienes presentarán los principales hallazgos de la publicación. Andrés Casas es politólogo, magíster en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, es investigador principal de la Encuesta Mundial de Valores para Colombia y coordinador del Centro de Análisis Político de la Universidad EAFIT. Natalie Méndez es politóloga, magíster en Políticas Públicas de la Universidad de los Andes, profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, coordinadora de la Estrategia Nación-Territorio Nacional del Centro Nacional de Memoria Histórica. Durante la presentación estaremos recogiendo los formatos de las preguntas para el público con el fin de alimentar la discusión que tendremos posteriormente en el panel. Muchísimas gracias y bueno, muy buenos días a todos y a todas. De verdad, muchísimas gracias por la invitación, no solo de la Universidad Javeriana, sino además de la Fundación, pues que ustedes ya lo han visto un poco en lo que se ha dicho hoy, pero sobre todo quedó muy claro en el video, y es precisamente que esta es una fundación clave para el proceso de desarrollo, tanto social como político de este país, en la medida en que está apostando precisamente por un pacto intergeneracional, que es la clave del desarrollo, que no puede ser solo visto, en este caso, el envejecimiento como un proceso sociodemográfico, sino también como un proceso sociopolítico y un proceso de empoderamiento de generaciones que logren algo, y mencionaba la directora precisamente este autor James Robinson, que ha construido esta teoría sobre el desarrollo, y es precisamente que logremos sociedades que ya no la apuesten tanto a que sean los políticos los que jalonen los procesos, sino que se vuelvan dueñas de sus procesos políticos desde el nivel comunitario y construyan instituciones inclusivas, es decir, instituciones que eviten la captura por parte de pequeños grupos y coaliciones que se encarguen de hacer muchas cosas de las que ya estábamos hablando antes y que resultan precisamente en efectos muy perversos en el largo plazo, que son los que tendremos que vivir. Y por eso es importante entender que el envejecimiento nos invita a entender
que la vida es un proceso repetido, iterado, donde en ese sentido somos ciudadanos que van transitando dentro de ese ciclo vital, pero que de todas formas llegarán a un puerto que ellos mismos construyeron, ya sea por su omisión frente a lo público o por su empoderamiento y su acción colectiva para defender esos espacios. Entonces, un poco, ya el doctor Cano lo advertía, nos lanzamos con Natalie Méndez hace unos años, evidentemente por la influencia que yo tuve en mi proceso profesional, y fue el trabajo con grupos vulnerables y particularmente con adultos mayores, con la escuela de la cual pude hacer parte, que fue la escuela dentro de la Facultad de Medicina en esta universidad, que me acogió pese a ser politólogo, donde mucha gente no sabe muy bien qué hace un politólogo, pero ellos de alguna forma me ayudaron a entender qué hacía dentro de un equipo interdisciplinario. Y un poco después de 12 años, como lo decía el doctor Cano, el resultado está aquí, y sobre todo con el apoyo, siempre, y más que el apoyo, la orientación de Natalie, con quien hemos sido coautores ya de varios libros y varios trabajos sobre diferentes temas. Pues hoy podemos por fin traer a la luz, gracias al apoyo de la Fundación, este trabajo que lleva bastante tiempo en construcción y que sí creemos también, como lo decía la directora hace un momento, es el primer trabajo en su tipo y hace algo importante, que es usar una serie de datos que están disponibles, que están ahí, pero que muchas veces nadie se interesa por verlos y que podrían ser precisamente una línea de base, es decir, una fotografía que nos permita en el tiempo evaluar la evolución de las políticas públicas, en este caso, dirigidas al, no solo al bienestar, sino al efecto positivo del capital social y el capital humano de los adultos mayores. Entonces, este texto que ustedes tendrán en sus manos es posible gracias al apoyo de la Fundación, al interés precisamente de hacer algo, y es que sea pertinente el ejercicio investigativo, porque con Natalie creemos y estamos convencidos que el trabajo en ciencias sociales hay que sacarlo del escritorio, que es un trabajo que tiene que ser primero pertinente y útil para las sociedades en las que vivimos, pero sobre todo tiene que tener una raíz comunitaria, un piso en la realidad de los problemas que la gente enfrenta en el día a día. Entonces, de nuevo, gracias, infinitas gracias a la Fundación por acompañarnos, por orientarnos y sobre todo por ser tan generosos y permitir que esto esté ocurriendo hoy. Entonces yo me tengo que disculpar de entrada, yo ya no vivo en Bogotá, he cambiado de clima, entonces me ha afectado un poco volver, entonces estoy en una gripa un poquito fuerte, entonces les voy a pedir sean pacientes conmigo, y también que tengo un público pues que son realmente los expertos en el tema, entonces estoy un poco asustado, porque hablarle precisamente desde lo teórico y desde los datos a la gente que todos los días lleva adelante este proceso con las comunidades y que además son los agentes, los gestores, pero sobre todo los actores de estos procesos, pues es un reto pues que a cualquiera asusta. Entonces les pido por favor sean bastante amables conmigo y que nos permitan ya así la crítica en las preguntas y que podamos conversar sobre eso. Muy bien, ¿qué ofrece el libro? En resumen, en lo teórico ofrece un proceso que estamos haciendo con Natalie y es precisamente comprender que, como lo han dicho algunos autores, el cambio social no es un cambio que ocurre por fuera de las personas, es un cambio que ocurre precisamente en la mente de la gente. Esto lo decía un autor que se llama Douglas North, que se ganó el premio el Nobel de Economía en 1993 y que después escribió un libro en 2005 diciendo, uy, me equivoqué un poquito, aunque me gané el Nobel, les dije una cosita que estaba un poco no tan clara, y es que yo ponía el cambio social por fuera de las personas, por digamos una ecuación que se conformaba entre el cambio tecnológico, unas masas críticas de personas que podemos llamar emprendedores políticos y unas condiciones históricas objetivas que permitían que eso pasara. Pero él en sus estudios comprendió que realmente ese cambio social ocurre en la mente de las personas. Por eso el trabajo que hemos hecho con Natalie en lo teórico es hacer una teoría de cómo las creencias son la base del cambio social y de eso vamos a hablar de una forma muy puntual. Por eso el texto es sobre cultura política, que de forma muy sencilla quiere decir un foco de atención desde el estudio, digamos, en este caso, de la ciencia política, hacia las actitudes y creencias de la gente frente a sus sistemas y sus entornos sociales, políticos, económicos y culturales. Es decir, que lo que hemos querido hacer es ir a unos datos que nos permitan ver qué está a la base de las creencias de las personas, particularmente de un grupo pues, especial, en este caso, que son los y las personas mayores en nuestro país.